de Pablo Picasso, también cubista, y llamado Los Tres Músicos, de 1921, se observan figuras planas. Apenas aquí abajo, si ustedes pueden ver, se ve una insinuación de una perspectiva central, como que están aquí en un lugar que está cerrado. Aquí hay una pared y aquí hay otra, y aquí se logra ver un poco de una perspectiva. Perspectiva lineal paralela es cuando tiene un punto de fuga. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo la perspectiva paralela se produce a partir de un único punto de fuga, de manera que todas mis líneas de proyección llegan a este punto de fuga. Aquí tenemos mi línea de horizonte. Ahora, en cuanto a la perspectiva lineal paralela, que seguimos en la misma, que solo tiene un punto de fuga, aquí podemos ver otro ejemplo con los árboles acomodados de mayor a menor, porque así lo visualizamos si estuviéramos viéndolo en vivo, en un paisaje. Entre más alejados están los árboles, más pequeñitos se ven. Efecto de distancia con perspectiva paralela, un solo punto de fuga. En este esquema se observa cómo la perspectiva provoca la percepción de cercanía o lejanía en una representación. Perspectiva lineal oblicua, porque tiene dos puntos de fuga. La perspectiva oblicua se produce a partir de dos puntos de fuga. Entonces aquí proyectamos una cara para este lado, las líneas de proyección, y otra cara para este, para poder hacer esta perspectiva oblicua. Y perspectiva aérea, tres puntos de fuga, 1, 2, 3. La perspectiva aérea se produce a partir de tres puntos de fuga, como si nosotros estuviéramos viendo un objeto y volteáramos nuestra cabeza para arriba y podemos ver la base del objeto más todos los lados. En esta pintura, llamada Escenas de la vida de Lucrecia Romana, pintada por Sandro Botticelli, que vivió de 1444 a 1510, destacó dos edificios en primer plano, que lo tenemos del lado izquierdo y tenemos del lado derecho. Casi abarcan el mismo espacio, ¿no? Casi son el mismo elemento. Se observa cómo sus paredes laterales, que son estas paredes laterales, van disminuyendo hacia el edificio central. Este es el edificio central de atrás, que tiene una columna delante de él y una escultura encima de esta. La perspectiva es central y lineal y está acentuada por dos grupos de gente de cada lado. Este es un grupo de gente, este otro. Entonces este es un ejemplo de perspectiva lineal central. Otro ejemplo lo tenemos en esta pintura hecha por Rafael Sanzio, que vivió de 1483 a 1520. Fue un pintor joven que llevó a su máxima expresión los ideales renacentistas de belleza, así como el orden clásico o armónico de las formas y de los espacios. En esta pintura, llamada La Escuela de Atenas, vemos no solo la sucesión de arcos centrales, que son estos que vemos aquí hay otro y acá hay otro, esta sucesión de arcos centrales. También vemos las diagonales de las paredes laterales de los edificios, estas paredes laterales de los edificios, y aquí también está, y aquí también se alcanza a observar. Los arcos y las paredes, si se dan cuenta, van disminuyendo, nos vamos hasta que se hace este arco pequeño, gracias a la perspectiva lineal y central. En el centro, por ejemplo, aquí observamos que están las imágenes de los filósofos griegos Sócrates y Platón. Entonces, la perspectiva lineal central parte de un centro o un punto central para representar un único espacio y tiempo. En esta pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, se observan los dos grupos de apóstoles, 6 del lado derecho, 6 del lado izquierdo. Tiene por eje a Jesucristo, que está aquí en el centro. Gracias a este tipo de perspectiva, parece que las paredes también van disminuyendo, se van haciendo cada vez más pequeñas hacia el fondo. Y en el fondo estará la ventana central. Las diagonales de los edificios nos llevan al fondo con una ventana central dividida en 3.
mientras unas líneas imaginarias, que serían estas de amarillo, convergen en el rostro de Jesucristo, es decir, convergen en el punto fijo central. En esta pintura de Claude Monet, se llama Hotel de las Rocas Negras, de Trouville de Monet, 1870, se observa la línea de los edificios y la de los postes del alumbrado. Aquí están los postes, aquí está el edificio, y cómo estas líneas de proyección van a llegar a este punto, que es donde vamos a encontrar el punto de fuga. Se van acercando hacia línea del horizonte. Acuérdense que aquí está la línea del horizonte y aquí está el punto de fuga. Entonces todos llegan a este punto fijo central. Por ello, pues estamos también ante una perspectiva central. Una perspectiva diagonal, aquí está, con estas líneas, une ángulos o rincones diferentes del cuadro. Para establecer la perspectiva lineal diagonal, debemos tener en cuenta los diversos ángulos o rincones del cuadro. Hay que ver qué rincones y ángulos vamos a tener, de los cuales va a partir la perspectiva y nos va a producir efectos diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos una perspectiva lineal diagonal. En este cuadro del pintor francés Albert Marquet, de 1947, llamado El Muelle, se ve una curva en la que lleva de la izquierda, en la que va, ¿no?, de izquierda a derecha. O si no, podemos decir que va de derecha a izquierda, pero es toda esta curva que nos lleva a este punto central, que sería nuestro punto de fuga. Y es una perspectiva diagonal. Otro ejemplo de perspectiva diagonal la tenemos con este cuadro de André Derain. Fue pintor, ilustrador y escenógrafo francés, representante de la corriente fauvista. Pintó esta obra llamada El Puente de Westminster en 1906, en donde se observa la perspectiva diagonal nuevamente en estas curvas que están haciendo esta carretera que pasa debajo del puente. Aquí está el puente. Y va disminuyendo el tamaño de los carruajes y árboles, cada vez se van haciendo más pequeños, hasta llegar a nuestro punto de fuga. Con respecto a la perspectiva atmosférica o psicológica, esta va a producir la sensación de espacio o de distancia por medio de recursos como colores, diferentes colores, ya vimos. Entre más saturados o más brillantes estén, van a estar en primer plano, porque es así como nosotros los vemos. Y nosotros, entre más vemos a lo lejos, se van apagando esos colores. Entonces puede ser a través de colores, pueden ser a través de tamaños. Ya sabemos que si están en primer plano van a ser más grandes esos objetos, y si están en segundo plano, pues van a representarse más pequeños, también por medio del volumen o la sombra. Entonces podemos decir que esta perspectiva atmosférica psicológica es conceptual. Observen en este ejemplo de una pintura egipcia la perspectiva psicológica. Se da con la superposición de imágenes o cuerpos, cómo se superponen, que nos lleva también a pensar en espacios entre los cuerpos y la pared. Se observa el movimiento virtual de las dos imágenes, estas que estamos viendo aquí, inferiores de la derecha, estas dos imágenes de estas mujeres, y se ve que una está delante y la otra atrás. Con esta superposición se da la sensación psicológica, pues, de profundidad, ¿no?, de perspectiva. Los egipcios, mayas, aztecas, griegos y otras culturas no tuvieron interés en la perspectiva lineal. Aquí hay otro ejemplo en esta pintura del inglés William Turner, que vivió de 1775 a 1850, representó una tempestad marítima con colores que asemejan espesas nubes en movimiento, que nos da la sensación de lejanía. Se observa un pequeño barco de vapor aquí, inmerso en la tormenta que lucha por hundirse. El humo de las máquinas aquí está saliendo el humo de las máquinas de la nave y el mar, se mezclan en una masa agitada. Entonces esta fue una forma de representación, pues, de esta profundidad, de esta perspectiva atmosférica o psicológica que hizo y representó William Turner.
Aquí hay otro ejemplo de esta pintura de Piero della Francesca, que vivió de 1406 a 1492, llamada El Bautismo, y se observa el paisaje con un espacio también ilusorio. Gracias a la delicadeza del azul del cielo, vean cómo aquí va de más oscuro a más clarito acá, y los claroscuros de la montaña. Aquí se observa esta montaña. Y bueno, los elementos en primer plano más grandes, como estábamos observando. Y aquí hay otro en la parte de atrás que se ve más pequeño, esta persona. Y es todo, aquí está la bibliografía. Espero haya sido de utilidad y cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Gracias.